Wow, pensé que este momento iba a tardar en llegar. Es el segundo capítulo y no tengo ideas para grabar. Estoy grabando este podcast porque a veces para contar las cosas que me pasan, otras redes sociales no me alcanzan. Pero pará. Nadie te pidió un podcast. Claramente esta primera frase que dije recién, antes de la intro, en realidad sirve como disparador de lo que creo que quiero hablar el día de hoy. Muchas de las cosas que vaya contando en los capítulos, tal vez no todos se dediquen a lo mismo y voy a tratar de subir contenido variado. Puse en la descripción de que mi idea es hacer algunos capítulos con otras personas, invitar gente, que se convierta en algo un poco más dinámico. Pero al menos estos primeros, como claramente nadie me conoce, mis amigos ni siquiera sabían que estaba haciendo esto, y fue un poco hasta imprevisto para mí realmente hacerlo. Tomé la decisión ese día, lo subí a mi Instagram y ya empecé a recibir algunos mensajitos de amigos, de compañeros, de personas que no me conocen tanto y todos muy copados, interesados por escucharlo. Y es como un montón. A pequeñísima escala, a recibir el mensaje de 3 o 4 personas ya que te digan, che, qué buena idea, o simplemente que te den like a la historia con la intro, sin siquiera saber de qué se trata, qué voy a contar, ni absolutamente nada, es un montón. Y en realidad, más allá de haber tomado la decisión de hacerlo así un poco a las apuradas, lo que me pasó fue que tuve como un momento de iluminación en el que, otra vez, pensamientos recurrentes que tengo, a veces, como tengo varias ideas o cosas para hacer, a veces no sé cómo llevarlas a la práctica. Pero si no hago algo, si no muevo algo de todo eso que tengo en la cabeza, nada va a suceder. Hay una frase que una vez escuché en terapia de una de mis tantas psicólogas, ya contaré por qué a veces cambiaba tanto de terapia, de terapeuta. Escuché que dijo, si algo se mueve, todo el resto se mueve también. Como si fueran los engranajes de un reloj, ¿no? Entonces, de un momento en el que está todo detenido, si todo está conectado y movemos una de esas piezas, todo el resto se va a mover. Algo que ya dije en el primer capítulo es, tal vez no estás haciendo lo que querés, no te está saliendo como realmente lo pretendés, pero por lo menos moviste algo. Y hay dos cosas que me parecen importantes de lo que estoy diciendo, y es que todo está conectado y que hay que hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y esas herramientas que tenemos, muchas veces las tenemos todos. Digo, yo no estoy haciendo nada nuevo, hay 1 millón de podcasts, básicamente, y hay miles que hablan prácticamente de lo mismo, con esta idea de un poco de motivar o de que el que está escuchando tal vez se sienta identificado y diga, uy, mirá, esto me pasó, capaz que puedo hacer tal cosa. Yo no pretendo básicamente ser eh, ni un coach, ni alguien que diga la manera correcta de hacer las cosas, porque yo estoy intentando también, y esto para mí es un poco un prueba-error, básicamente. A veces un poco en esta era moderna de la instantaneidad de las cosas, uno a veces no tiene paciencia de que las cosas funcionen. Queremos todo ya, queremos que todo ya funcione. A mí me encantaría que todos mis amigos me sigan. Me encantaría que me siga gente que no me conoce, poder difundirlo y llegar ya a un montón de gente. Pero hay un proceso para todo. Y está bien que en estos primeros capítulos no me escuche nadie, que me escuchen las personas más cercanas, o que como hice con el primer capítulo, se lo muestra a las personas que tal vez más quiero que lo escuchen, o porque son los que me motivaron a hacerlo, o porque son personas cercanas, personas en las que confío, y les agradezco a los que se tomaron el tiempo de escuchar ese primer cap y decirme, che, podés hacer tal cosa, me parece que estaría bueno tal otra, porque tomé recomendaciones y el primer capítulo está un poquito modificado, a diferencia de lo primero que escucharon y lo segundo que terminó finalmente saliendo. Ustedes no se dan ni idea de lo lindo que es ver esas primeras reacciones, los mensajitos, eh, ese interés de saber qué es, de qué se trata todo esto. Básicamente,
Mi idea al menos es que estos primeros capítulos sean un poquito una extensión de, de lo que estoy pensando. Yo siempre usé Instagram un poco con esa función. Tengo 2 colecciones en mi perfil de historias que son todas frases motivacionales, que capaz que el resto piensan que son para los demás, y en realidad son casi todas de mí para mí. Hay algunos highlights de algunas cosas que hice por primera vez o fui perfeccionando, pero la realidad es que son todas frases 100% para mí. Y a veces si la vuelvo a ver, siento que me traen automáticamente a ese momento en el cual las compartí, qué es lo que estaba haciendo, qué pensaba, por qué las subí, con qué intención. Y un poco las dejo, ¿vieron como cuando en los cuentos va el personaje por el caminito dejando miguitas? Bueno, de alguna manera siento que voy dejándome a mí mismo esas miguitas como para no olvidarme el camino que voy recorriendo. De hecho, si las miro, muchas veces puedo como en mi mente armar una especie de recorrido, y de cómo con el tiempo voy cambiando, voy mutando, van cambiando mis intereses, van cambiando mis actividades y lo que voy haciendo. Esto, por ejemplo, para mí es un highlight enorme, subir estos capítulos, haber creado este podcast y, como dice la descripción, que vaya mutando conmigo y que vaya creciendo de acuerdo a donde decida llevarlo. Hay una frase que es de un jueguito, en realidad, que se llama Dots, y que en su presentación dice: al final todo está conectado. Y un poco es lo que me pasa con esa frase que dije al principio del capítulo, de no tengo nada para decir, ya es el segundo capítulo y no se me ocurre ninguna idea. Y a mí en las sesiones con mi psicóloga me pasa mucho de que arranco diciendo algo similar a eso y finalmente cuando la sesión termina digo algo que conecta toda la sesión, o que le da un giro a modo de plot twist y como que reversiona y reconecta todo lo que conté. No sé si a ustedes les pasa, pero esas sesiones a mí al menos me encantan. Un poco lo que conecta todo esto es algunas pequeñas pistas que fui diciendo en este capítulo. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, el miedo a la exposición. Y un poco lo que estoy tratando de aprender haciendo esto como ejercicio es que otras personas tal vez lo puedan tomar de ejemplo, para animarse a hacer algo por primera vez, por ejemplo, y no tenerle tanto miedo a lo que va a pasar. Ya en el primer capítulo decía: con el tiempo todo se corrige, y eso es una gran realidad. Podemos arrancar haciendo algo realmente un poco mediocre, si se quiere, y después con el tiempo ir mejorándolo. Yo estoy trabajando mi ansiedad de una manera terrible con esto, porque a mí me da mucha ansiedad hacer algo por primera vez. Por ejemplo, subir algo a internet, y a veces si no tiene reacciones, o si nadie le responde, y si nadie lo ve gracioso, a veces hasta termino borrándolo. Y uno cae mucho en eso. Y una de las cosas que me pregunto ahora, en este momento, es: ¿por qué hago eso? ¿Por qué tengo esas actitudes tan hasta infantiles de decir: ay, bueno, no, como a nadie le gustó, lo voy a borrar? Si a mí me gustó, si para mí era importante, si yo lo vi, a mí me causó gracia. A veces vivimos tan condicionados por lo que el otro va a decir, ¿no? Y una de las frases también que tengo en esa colección, que creo que es la primera o de la segunda, o no me acuerdo el orden en el que está, que dice: una de las frases que tenemos que erradicar de nuestra mente es: ¿qué va a decir la gente? Yo cuando decidí hacer esto, no les miento, claramente pensé, y lo dije en el primer capítulo, muchos van a decir: qué pelotudez. Y ahora digo: ¿qué me importa? ¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que va a decir la gente. En realidad todo esto lo estoy haciendo para mí, para vencer mi ansiedad, mis miedos, animarme a hacer algo por primera vez y utilizar herramientas que siempre quise utilizar. Para ser 100% sincero, tengo la ventana abierta de Spotify para podcasters, no sé, desde hace 7-8 meses. Y la tengo ahí como modo recordatorio de decir: no te olvides que tenés que hacer esto, no te olvides que lo buscaste, te interesó y acá lo tenés. Yo soy una persona bastante desorganizada en algunos aspectos de mi vida, pero muy organizada para otras. Y estoy aprendiendo un poco cómo funciona mi propia cabeza. Creo que es algo que con el tiempo a todos nos va pasando, y es algo que tarde o temprano todos terminamos aprendiendo cómo funciona nuestra cabeza. Algunos tal vez ni se fijen, o para otros sea algo natural, pero para personas como yo, créanme que no es tan sencillo entender cómo funciona nuestra mente.
¿Nunca les pasó de decir ustedes mismos o escuchar a otro decir, no, dejá que yo en ese quilombo voy a encontrar lo que vos estás buscando? Y uno va y lo encuentra en 2 minutos, porque dentro de nuestro propio desorden y de nuestro propio caos, nosotros sabemos dónde están las herramientas. El tema es que a veces no nos animamos a usarlas, o simplemente a veces no encontramos la motivación o no vemos el objetivo para hacerlo. Y hay una frase, también, voy a tirar muchas, pero esta no me atrevería a decir que la acuñé yo, porque es demasiado egocéntrico, pero ni siquiera me tomé el trabajo de googlearla, así que voy a aprovechar el vacío legal de que si no sé si la dijo otra persona, la voy a decir yo, y me voy a mandar la parte de que se me ocurrió. Pero en realidad la pensé varias veces, desde que soy relativamente chico. Creo que tiene que ver con esto que decía el tema del desorden y la desorganización. Varias veces haciendo cosas dije, estoy haciendo las cosas prolijamente desordenadas. A veces es hasta importantísimo que podamos entender que hasta dentro del caos podemos encontrar orden. Y de un lugar en donde no vemos ninguna alternativa, podemos hacer algo para que todo eso que vemos como caótico cambie. Ya lo dije en el primer capítulo también, estos primeros capítulos van a ser re caóticos porque no los estoy haciendo con un guión y tal vez voy y vengo y repito las cosas. Téngame paciencia porque en algún momento dentro de todo este caos encontraré un poco de orden. Y espero que te sirva a vos también para que entiendas que dentro de el momento por ahí difícil o complicado que estés pasando, en algún momento todo se ordena y al final todo está conectado.